Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Buenas tardes, gracias Heidi. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Espero que bien, que el Señor les esté guardando, que nos esté permitiendo experimentar de su misericordia y su bondad. Bueno, algunos anuncios para este semestre, porque ya mañana comenzamos el segundo semestre. Ya se termina hoy nuestro primer semestre, obviamente en condiciones que nos han permitido experimentar que se va muy rápido, ¿no? Ya se fue el primer semestre, casi que no lo sentimos. Mañana estaremos a las 6 de la tarde en nuestra reunión de capacitación y ya les aviso que para julio estaremos organizando para todas aquellas personas que se han ido vinculando a nuestras transmisiones virtuales y que son personas que no se han edificado, que no han tomado ningún curso de edificación, de formación. Vamos a comenzar un programa de crecimiento, una formación desde el comienzo para que aquellos que nunca han estado en procesos de edificación se puedan vincular. Así que vamos a comenzar, ese será nuestro proyecto para comenzar en este segundo semestre especial. Y usaremos el miércoles, como siempre, para la capacitación. Muy bien, el jueves tendremos la reunión de profesionales a las 7 de la noche. También les estamos invitando para que los jóvenes profesionales, como siempre, estén a las 7 allí por esta plataforma. El viernes tendremos nuestra reunión de escatología, nuestro seminario y curso de escatología. Y el sábado tendremos las reuniones, que efectivamente son de niños a las 3, los adultos a las 5 y los jóvenes a las 7. Les recordamos entonces también que los jóvenes tendrán su segundo seminario, segunda parte del seminario, el 10 de julio. Ya estaremos mañana hablando un poco más acerca de esta experiencia que se ha tenido con los jóvenes y cuál ha sido la proyección, cuál ha sido el resultado que se ha tenido con ellos. Muy bien. Muy bien, estos son los anuncios. Estuvimos ayer lunes festivo con los hombres muy temprano en la mañana, celebrando el día de los, el Día de los Padres, pero es más bien el mes de los hombres, terminando junio. Una buena experiencia de edificación, un gran compromiso el que tenemos para con otros, porque finalmente no es solamente nuestra casa, sino también todos aquellos que nos rodean. Muy bien, voy a compartir pantalla con ustedes para meternos en un tema que hemos venido desarrollando y trabajando y que ustedes de alguna manera lo han podido recibir y experimentar a través de nuestras reflexiones en las mañanas. Entonces decíamos que estamos trabajando las bienaventuranzas. Hemos venido hablando de las bienaventuranzas a través de las reflexiones de las mañanas. Y bueno, las bienaventuranzas específicamente que estamos revisando en las mañanas son las de Mateo capítulo 5. Pero vamos a hablar de la bienaventuranza de la palabra de Dios. El fin de semana pasado estuvimos hablando del Salmo 19, de la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué hacemos énfasis en este tiempo sobre la palabra de Dios? Porque ella es la que tiene inspiración, fuente de inspiración para nosotros. Es muy bueno escuchar temas, predicaciones, enseñanzas, estar en los seminarios, pero nada de eso finalmente va a reemplazar lo que significa el estar delante de Dios en oración y con su palabra. Eso nada lo reemplaza. Entonces tenemos que hacer un fuerte énfasis a que nunca dejemos de estar buscando la palabra de Dios. Hace muchos años, comenzando nuestro ministerio en Barranquilla, en alguna oportunidad tuvimos la experiencia de las manifestaciones de los dones y Dios nos hablaba a través de profecías, a través de interpretación de lenguas, bueno, tantas cosas que hubo en ese tiempo hermosas dentro de los dones. Pero eso nos llevó a que finalmente dependiéramos solamente de eso, de esas manifestaciones. Y un día Dios nos dijo en tiempo de ministración, nos dijo que ya no iba a hablar más a través de los dones o las lenguas o las interpretaciones, sino que si queríamos conocerlo tendríamos que ir a la Biblia. Y eso nos obligó nuevamente a ir a la Biblia, porque la tendencia es que uno va ajustándose a lo que menor esfuerzo le representa. Así estamos constituidos, nuestro cerebro piensa de esa forma.
lo que menor esfuerzo me obliga, me exige, pues obviamente por allí me voy. A veces es necesario disciplinarnos, ¿recuerda? Entonces es necesario hacer la disciplina de la lectura constante de la palabra de Dios, como una bienaventuranza, no como una tarea, ni como a veces se hace como un castigo, ¿no? Que lo castigaban mandándolo a leer la Biblia, sino como una bienaventuranza. La palabra bienaventuranza, ¿usted sabe qué significa? Felicidad. Y hablemos un poquito de ese tema. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, no estoy hablando desde el punto de vista doctrinal de qué es la palabra de Dios, sino más bien a través de la palabra de Dios, qué es lo que nosotros descubrimos. Primero tenemos que decir que lo fundamental de esto es que es inspirada por el Espíritu Santo. Y eso significa que de alguna manera, como está escrito en el Evangelio de Juan, el único que conoce a Dios es el mismo Espíritu de Dios y Él nos lo da a conocer. Entonces, Él lo plasmó a través de la Escritura. En la Escritura podemos conocer lo que es el corazón de Dios porque el Espíritu Santo lo conoce y permitió que aquellos hombres que escribieron lo hicieran inspirados o dirigidos por Él. Entonces, de alguna forma, esto lo que hace que la Biblia sea diferente a cualquier otro libro. Y recuerde siempre, estamos hablando de que no es necesario estudiar, prepararnos, ahondar, especializarnos, pero nunca dejar de ir al libro que tiene la esencia de la vida, porque es el único libro que puede transformar literalmente la vida de los hombres, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué encontramos entonces? Fuente de conocimiento de Dios. Si en algo nos hemos de alabar, recuerde ese versículo, si en algo nos hemos de alabar, no es en la fortaleza, no es en la riqueza, ni es en el conocimiento, sino en entender y conocer a Dios, que Él hace misericordia, juicio y justicia, porque eso es lo que finalmente Dios quiere. Entonces, la fuente del conocimiento de Dios, ustedes saben que hemos enfatizado sobre la palabra de Dios, pero no como el fin último, sino como el instrumento que Dios nos ha permitido tener para conocerlo a Él. O sea, no es tanto que yo sepa la Biblia, que yo me la memorice, que yo la tenga para un lado y para otro, sino que a través de ella yo pueda conocer a Dios. También nos guía a conocer la voluntad de Dios y esto obviamente produce alegría, esperanza, aliento y fortaleza, entre otras muchas cosas. El conocer la voluntad de Dios y el poderla hacer obviamente nos va a traer toda esa satisfacción de la cual habla la Biblia cuando estamos en esa relación con el Señor. También nos revela el plan de la salvación, porque usted sabe que la Biblia habla de la creación y en el capítulo 3 en el libro de Génesis comienza desde la caída con el plan de redención hasta el libro de Apocalipsis. O sea que la Biblia la vamos a tener y la vamos a poder emplear y usar mientras estemos aquí. Una vez que ya terminemos este proceso terrenal y venga el arrebatamiento, como hemos estudiado en escatología, y venga el juicio final ya para terminar toda la historia del hombre, ya la Biblia no tendrá sentido. ¿Por qué? Porque tendremos a Dios directamente, no porque la Biblia haya perdido su valor, sino porque ahora ya tenemos al autor de ella hablándonos directamente. Entonces nos revela el plan de salvación y estamos en eso. Y ustedes saben que ya estamos viviendo de pronto los últimos capítulos con respecto a lo que la Biblia nos enseña de este plan de salvación. Muy bien, también tenemos todas las promesas de vida, porque son promesas para este tiempo. El Señor sabía que durante este tiempo que estamos solos, que vamos caminando por esta vida, necesitamos el aliento, la confianza, necesitamos la seguridad. Y Él nos da a través de sus promesas todo esto. Puede que no lo hayamos visto, muchas veces no lo hemos ni sentido ni percibido, pero tenemos la absoluta seguridad de que Él sus promesas las cumple. Y entonces eso nos permite ir caminando de alguna manera seguros y confiados en medio de circunstancias que no siempre son las mejores. Igualmente Él produce alivio a nuestras situaciones dolorosas, por eso hablamos de un bálsamo restaurador, porque en medio de las tristezas, la desesperanza, el desaliento y la debilidad, su palabra trae consuelo a nuestras vidas. Nunca una palabra humana será lo que puede hacer la palabra de Dios cuando llega al corazón de una persona, porque es la palabra del mismo Dios inspirador de la vida quien puede ir allí a lo más profundo del corazón y colocar la medicina que tanto se necesita. Lo que humanamente nosotros nos esforzamos en hacer y nuestras palabras no logran, lo logra la palabra de Dios. Por eso es importante el aprenderla, como dice la misma Biblia, que more en abundancia en nosotros para que cuando tengamos que consolar, lo hagamos con las palabras de consolación que Dios en su palabra nos da. Entonces, mire todo el beneficio que representa la palabra de Dios para nosotros, mientras todavía podemos emplearla.
Cuando ya no la tengamos, pues obviamente estaremos en el cara a cara con Dios. Entre otras cosas, decíamos el poder experimentar alegría. Una de las cosas que necesitamos es no perder la alegría. Bueno, también podemos hablar del gozo o la alegría. Pero hablemos de la experiencia normal que mencionamos frecuentemente y es que queremos estar alegres en medio de las circunstancias, queremos experimentar gozo, tenemos contentamiento en el corazón. Bueno, ¿cómo vivir alegres? Y pensando en eso y buscando a través de la palabra de Dios cómo vivir alegres, me doy cuenta que más bien es cómo reaprender a vivir con alegría. Porque estuve buscando imágenes para representar la alegría. Y la mayoría de las imágenes que encontré con respecto a la alegría siempre son niños. Pareciera ser que para el niño es muy fácil ser alegre. El niño está contento permanentemente. Mientras tenga las condiciones básicas que requiere, él está contento, él se contenta con todo lo que está experimentando. Claro, es un mundo de descubrir, es un mundo de ir y conocer. Nosotros en la medida en que vamos avanzando, de pronto se nos va perdiendo esa alegría de vivir. Entonces ya entramos más en la responsabilidad, en el compromiso, en las tareas, en las metas, en los sueños, y se nos olvida que la alegría era la razón de vivir. Vivir alegremente, como Dios quiere que lo hagamos, gocémonos y alegrémonos, dice la Biblia. Entonces Dios espera que nosotros vivamos alegres y contentos. Y eso implica reaprender a cómo vivir así. Por eso el tema que hemos estado desarrollando en este tiempo, que se llama las bienaventuranzas, es porque la palabra bienaventuranza traduce eso, dichoso, feliz, es la persona bienaventurada. Entonces, por eso Jesús en Mateo 5, y vamos a mirar otros pasajes de la Biblia, nos habla tanto de ser felices y cuáles son las razones para hacerlo y cuáles son los resultados de hacer conforme la razón. Muy bien, entonces tenemos básicamente el Mateo 5, que lo estamos estudiando en las reflexiones, lo estamos repasando rápidamente en las reflexiones, y vamos a mirar los salmos. En los salmos hay por lo menos 26 oportunidades diferentes en que se usa la palabra bienaventurado, pero también hay otras muchas en donde se usa dichoso o feliz la persona. Entonces, podríamos sumar todo esto, no solamente de la bienaventuranza. Si usted toma una concordancia de la Biblia y busca la palabra bienaventuranza, usted encuentra que en los salmos hay más o menos estas 26 veces que se repite la palabra bienaventuranza, dependiendo obviamente de la versión. Normalmente hablamos de la Reina Valera 60. Pero otras palabras similares se repiten mucho, dichoso, feliz. Entonces podríamos decir que de alguna manera todos esos salmos reflejaban mucho de esto que Dios quería que nosotros viviésemos alegres, contentos, felices. Esto no quiere decir que vivamos en un mundo utópico, un mundo que no ve la realidad que nos rodea. No, sí la vemos. Y muchas veces nos golpea al punto de que nos hace llorar, pero rápidamente recomponemos otra vez nuestra vida y buscamos los motivos, que son muchos, para poder vivir felices, para poder vivir alegres y para poder hacer que otras personas puedan también vivir dentro de esta sintonía. Muy bien, voy a mostrarles en el Salmo 1 cómo es la estructura de una bienaventuranza, para que cada vez que usted encuentre una bienaventuranza en la Biblia, usted pueda mirar la estructura. He tomado como ejemplo, este no es nuestro estudio, solamente es una ilustración, el Salmo 1, que es muy conocido para nosotros. Imagínense, el Salmo 1, el primero de los salmos, comienza con una bienaventuranza. Y usted sabe, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se haya metido en camino de pecadores, ni está en la silla de escarnecedores. ¿Recuerda? Ese que nos memorizamos y seguramente usted lo está repitiendo de memoria. ¿Cuál es la estructura de una bienaventuranza y como modelo el Salmo 1? Lo primero siempre que hay que buscar es la palabra introductoria. Normalmente es bienaventurado o bienaventurada. O muchas veces comienza con dichoso o con feliz. Entonces es una palabra que ya cuando usted la identifique, inmediatamente usted sabe que ahí se va a desprender algo que nos va a decir cómo ser felices. Y esa es una bienaventuranza. Entonces, cada vez que usted encuentre una palabra similar, bienaventurado, dichoso o feliz, inmediatamente usted tenga en cuenta eso, porque ahí se va a desprender el secreto para hacer que nuestras vidas sean felices. Lo segundo que siempre aparece es normalmente a quién viene esa referencia. Entonces, a veces son personas independientes, hombre o mujer, o a veces un conjunto de personas.
Entonces, en este caso específico del Salmo 1 dice, bienaventurado el varón. Entonces, habla de un hombre, pues. Digamos lo que aquí no podemos usar solamente el término varón para discriminar por género, sino más bien es la palabra genérica de que hombre o mujer, cualquiera que sea, que viva las condiciones que se van a plantear, podrá ser muy feliz. Entonces, segundo es a quién se aplica. Y lo tercero es la causa o la razón de donde viene la felicidad, porque la felicidad no es algo que simplemente yo anhelo y llega, sino es algo que, como hemos estado diciendo, hay que buscar, porque lo que yo anhelo en mi vida, yo tengo que buscarlo. Usted tiene una idea, tiene un proyecto en su mente, y entonces usted ese proyecto lo plasma en un plan, lo plasma en un proceso, y finalmente se dedica juiciosa y de manera disciplinada a llevar a cabo el proceso, y finalmente tiene lo que en su mente hubo al principio, lo tiene ya como una realización. Eso es lo que estábamos hablando en las bienaventuranzas, en las reflexiones. Y es que tenemos que volver eso que tenemos en nuestra mente, lo tenemos que volver una realidad. Bueno, cuando hablamos de la felicidad, no solamente es un deseo, no solamente es un anhelo, sino que tenemos que hacer algo para ser felices. Porque usted sabe que hay más razones para no serlo que para hacerlo. Y en esta época, con mucha más razón. Tenemos 50,000 situaciones a nuestro alrededor que nos llevan a preocuparnos, a estar ansiosos, a estar preocupados y no a ser felices. Entonces es una elección que nosotros tomamos. ¿Qué debemos hacer? No andar en consejo de malos, no estar en camino de pecadores, no sentarnos en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor debe estar nuestra delicia y en su ley meditar de día y de noche. Mire que esa es la razón o la causa que va a producir finalmente la felicidad. Entonces siempre va a encontrar una causa o razón que lleva a la felicidad. Y lo último es el resultado o la bendición. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, si usted mira en este sencillo salmo, siendo una gran bendición lo que él expresa, en ese sencillo ejemplo está plasmado la palabra de introducción, a quién se aplica, cuál es la condición o razón o causa y finalmente cuál es la bendición. Y esa es la estructura básica de las bienaventuranzas. Las que estamos estudiando en Mateo 5 son muy cortas. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados es la palabra introductoria. Los que lloran, entonces los que son cualquier persona que esté en una condición de llanto, es la causa, y entendiendo lo que significaba ese llanto, ¿recuerdan? Y finalmente dice, serán consolados. Entonces es la misma estructura, solo que en el caso de las bienaventuranzas es muy corto, es muy preciso. Jesús dio 8 bienaventuranzas allí muy claras, muy precisas. Vamos a estudiar otras. Bueno, hoy en particular vamos a estudiar una que está en el Salmo 144. Si usted quiere abrir su Biblia, en el Salmo 144. Muy bien, en el Salmo 144, un salmo de David, se refleja lo que muchas veces en la vida de David se presentó. Voy a leer inicialmente, y perdónenme nuevamente, lo hago intencionalmente así, tomo los versículos del Salmo y los organizo para que tengamos una secuencia y podamos llegar al objeto de nuestro estudio, que es mirar la bienaventuranza de la palabra de Dios. Miremos el versículo 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo y con salterio, con decacordio cantaré a ti. Y luego en el versículo 11 dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Bueno, por eso decía que de pronto las circunstancias que encontramos muchas veces en David. La posición que él ocupaba, pues es un lugar, una ocupación de bendición. Dios lo había elegido para ser el rey de Israel, pero eso no quiere decir que todo el mundo estuviese contento con él. Primero, porque David también dio lugar para que no estuviese todo el mundo contento con él. Usted sabe que hay partes oscuras de esa vida tan resplandeciente como la de David, como la de cualquiera de nosotros. Hay muchas cosas buenas, pero también hay áreas de sombra. En el caso de David también hubo situaciones, obviamente, que dio lugar para que hubiese gente herida o resentida. Pero también la misma posición llevaba a que personas
de alguna forma no se sintiesen identificadas o a gusto y siempre reaccionaban. Eso con respecto al pueblo, pero también podemos encontrar los pueblos vecinos alrededor que estaban procurando obviamente invadir, conquistar, destronar a David del reino. Entonces, David tenía una cantidad de presiones siempre a su alrededor. Y normalmente la forma en que él lo da a conocer a través de los salmos es hablando de sus enemigos, de aquellos que de alguna manera intentan hacerle daño. Aquí expresa básicamente los que hablan vanidad y que con su diestra es diestra de mentira. Muchas veces hubo acechanza contra David. Estas son las condiciones en las que se encuentra. Pensemos solamente y siempre tengámoslo presente para orar, porque Dios nos pide que lo hagamos al presidente. Y solamente por un 10 segundos, ubíquese en el puesto de ser presidente de esta nación. Y no solamente hablo del problema de todo este proceso, del tanto de salubridad, como también todo este proceso de reactivación económica. Debe ser agobiante estar en esa posición. Porque además de eso están las BACRIM, ¿cierto? Están los problemas de narcotráfico. Usted mira que constantemente siguen dando noticias de que capturaron un cargamento de cocaína de casi 1 tonelada en Cartagena. Entonces eso no ha parado. El COVID nos metió a nosotros a la casa, pero hay otros que están por fuera haciendo de las suyas. Estamos viendo atentados, estamos viendo vejaciones, y nosotros decimos, pero bueno, ¿qué está pasando? Bueno, imagínese usted en la posición de presidente, que a usted le tocara resolver todos estos asuntos de la nación, los alcaldes, los gobernadores, los parlamentarios que constantemente están diciendo y eso debe ser muy difícil. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a entender un poquito, por lo menos aproximarnos a la posición de David, que no debería ser diferente por lo mismo de su ocupación como rey. A Dios gracias, y en esto tengamos nosotros razón para estar felices, y es que no nos tocó esa responsabilidad, que de pronto Dios nos dio otras responsabilidades que igualmente demandan de nosotros, pero no al nivel de estar respondiendo por una nación. Oremos por el presidente, oremos obviamente por las personas que están en autoridad, que tienen que tomar decisión, pero pensemos solamente para ubicarnos un poco dentro de las circunstancias que David tenía. La mayoría de ellas no le daría lugar a la alegría, al gozo, a la paz, a la tranquilidad, sino que seguramente desde que se levantaba hasta que se acostaba era resolviendo todos los asuntos que tenían que ver con el reino, tanto de forma interna como también externamente. Pero mire el último versículo de ese Salmo 144, el versículo 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces, esta bienaventuranza, imagínense que no comienza como el Salmo 1. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que, y así comienza. En cambio, este Salmo primero habla de una cantidad de cosas y finaliza, dice lo último, ya para terminar el Salmo, dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces, tomemos punto de partida al final. Tomamos los versículos anteriores para contextualizar un poquito el momento que vive David. Pero vayámonos al final. De todas maneras, él dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y quiero tomar ese versículo y darle un orden diferente. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Entonces, ya ubíquese usted en ese versículo del Salmo 144 y mire lo que esto implica y representa, dándole este orden. Y bueno, no estoy ni quitándole a la Biblia, sino simplemente dándole un orden para poder tener una comprensión. Porque a mí se me hace que obviamente es mucho más bienaventurado tener a Dios como Dios que cualquier otra cosa que uno tuviese en la vida. Decíamos en una de las bienaventuranzas, hablando de los pobres, recuerda que decíamos que la gente a veces ve a los ricos y dice, bienaventurados ellos, que no tienen problema. En esta época se pudo haber disparado un poco más ese sentimiento que hay muchas veces a nivel social de algunos que tienen y no tienen problema, hay otros que no tienen y se les dificulta, y esta época tan compleja se les dificulta más. Entonces encontramos ahí una brecha y una tensión entre
Y la gente dice, no, bienaventurados ellos que no tienen que salir a trabajar, se pueden quedar todo un año quietos, tranquilos en su casa y no hay problema porque tienen suficiente, tienen de sobra. En cambio, uno que tiene que salir cada día a conseguir el diario, pues la cosa es difícil. Pero recuerde que aún yo teniendo todas las cosas que me permitan una vida cómoda, una vida sin mayor problema desde el punto de vista actual, ni de contagio porque no voy a salir, no necesito salir, ni de provisión porque tengo lo suficiente y si me hace falta yo tengo quien me lo traiga, entonces no me complica la vida. Esto podría ser bienaventurado el pueblo que tiene esto, que tiene dinero, que tiene tranquilidad, que tiene confianza, que no tiene problema. Feliz entonces él. Los demás sí que se busquen a ver cómo van a alcanzar la felicidad. Pero si ponemos las cosas en el orden debido, lo más importante siempre será bienaventurados nosotros que tenemos a Dios como nuestro Dios. Esa es la mayor razón de la alegría en la vida. Y sería más que suficiente, porque cielo y tierra pasarán, pero Dios y su palabra permanecen para siempre. Así que lo que en este momento a mí me podría dar tranquilidad, si fuese los recursos económicos o materiales, la seguridad, el bienestar, eso puede pasar, pero Dios nunca pasará. Entonces, la gran diferencia. Por eso nosotros tenemos que aprender, si estamos buscando cómo ser felices, si estamos buscando los motivos para ser felices, el primero y más importante, y llegando en un momento determinado a que si tuviésemos que elegir uno, elegiríamos este. Bienaventurado nosotros que hacemos de Dios nuestro Dios. Parta de eso. O sea, piense que solamente en este momento usted tuviese eso. ¿No sería suficiente razón para estar alegre? Al menos tengo a Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo. Porque todo lo demás es transitorio, es pasajero, es vano. Entonces partamos de lo último del Salmo. Es aún la última frase del Salmo, que la hemos colocado aquí al principio. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hablemos un poquitico de qué significa esto, porque es que a veces nosotros nos quedamos en la visión simplemente de bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pero ¿qué implica esto? Mire que aquí está la estructura. La estructura es bienaventurado, palabra introductoria. ¿Quién? El pueblo. La causa, cuyo Dios es Jehová. Y mire la segunda parte. Bienaventurado, igualmente, palabra introductoria. ¿Quién? El pueblo, es el mismo. O sea que las dos partes de ese versículo en el Salmo son iguales. Lo único que nos faltaba en la primera parte, y me devuelvo es, bueno, tenemos la palabra, tenemos el quién, tenemos la causa, pero no tenemos la bendición. Entonces ahí es donde la segunda parte complementa. La palabra introductoria, el pueblo, y dice que tiene esto. Ese que tiene esto es la bendición. La causa de tener esto es esta, cuyo Dios es el Señor. Entonces, mire que no estoy proponiendo una situación utópica diciendo, no importa que usted se muera de hambre mientras tenga a Dios. No, no estoy diciendo eso. No importa que usted no tenga trabajo y su familia esté pasando las miles de dificultades. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la causa es el Señor. El beneficio es el que tiene esto. Y ya vamos a mirar qué eso significa. ¿Qué representa eso de el que tiene esto? Aquí el versículo no nos lo dice, pero el resto del Salmo sí, porque efectivamente el Salmo se desarrolla y concluye de esta manera. Entonces, devolvámonos un poquitico, veamos solamente la primera parte, cuyo Dios es el Señor, para que entendamos qué significa. Veamos el versículo 1, y por favor tenga en cuenta lo que voy a expresar y el pronombre que voy a usar. Dice, en el versículo 1 menciona Jehová mi castillo, Jehová mi roca, mi roca. En el versículo 2 dice, y mi castillo. Y en el versículo 2 también dice, escudo mío. Volvamos al versículo 1. Adiestra mis manos para la batalla, mis dedos para la guerra. En el versículo 2, misericordia mía. En el versículo 2 dice también, fortaleza mía, mi libertador. Luego en el versículo 2 dice al final, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. ¿Qué nota usted en cada uno de esos versículos que hemos estado leyendo? Eso es aparte de cada uno de esos versículos. ¿Cuál es el pronombre? Mi. Ahí está una y otra y otra y otra vez. Cuyo Dios es Jehová.
Esto es importante. Dios es mi Dios. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo eso lo llevamos a la experiencia? Porque decirlo es fácil. ¿Cuál es la experiencia a través de la cual yo demuestro que realmente mi Dios es el Dios de los cielos, de la tierra, que creó todas las cosas que en ellas hay? Miremos, entonces volvamos al versículo 1. Mi roca, ¿sobre dónde estoy parado yo? Porque la roca es el lugar que me permite a mí tener como asiento, tener como cimiento para poderme colocar encima de él. Y usted sabe que esto pues no tenemos que darle mayor explicación porque lo hemos encontrado en la Biblia una y otra vez, que es preferible construir sobre la roca, sobre la arena, porque la arena se la lleva el viento o la lluvia cuando venga la tempestad. En cambio, en la roca hay seguridad, hay firmeza. No importa lo que venga, sea lo mismo que atacó la otra casa, pero esta se sostuvo por el cimiento que tiene, por el fundamento que tiene. Entonces, lo primero es, ¿realmente Dios es la roca donde yo estoy parado? ¿Él es en lo que yo he construido mi vida? Cuando yo digo Dios es mi Dios, obviamente yo estoy diciendo, yo me paro en él. El mundo puede temblar alrededor, pero mientras yo esté en mi roca, no hay problema. Y mire que tiene relación con lo que decíamos del versículo 2, mi castillo o escudo mío. No solamente es donde yo estoy parado, sino que ya un castillo nos da la imagen de un lugar a donde yo puedo ir a refugiarme. El escudo, un lugar detrás del que yo me puedo proteger. Y entonces estoy hablando de que efectivamente Dios es el lugar donde yo me siento tranquilo, confiado, seguro. Él es mi escudo, no desconozco que vivo en una batalla. Y entonces Él es mi escudo, Él es el que me permite frenar todos aquellos dardos de fuego. Recuerda, ese es el escudo. Muy bien, entonces lo segundo, ¿en dónde es que te sientes seguro? ¿Quién es el que te brinda protección? Porque volvemos a lo mismo, el que dice no, es que los ricos, dichosos ellos, bienaventurados ellos que tienen. ¿Qué es lo que representa para ellos su seguridad? ¿La plata? Mire, tantos bancos han quebrado, tantas corporaciones financieras han quebrado, tantos malos negocios se han llevado todo el dinero y entonces en un momento determinado, ¿qué les queda para protegerse? ¿En qué se sienten seguros ellos? Desapareció la razón de su confianza. En cambio, en el Señor, si Él es mi protección, bajo sus alas yo me acurruco, como dice el Salmo 91, y allí yo estoy protegido, yo no tengo problema, porque nada lo va a afectar a Él. Recuerde que Dios es nuestro único Dios que no conoce derrota. Dios es el único que nunca ha perdido, así que cuando yo hago de Dios mi lugar seguro, castillo, escudo, obviamente yo estoy muy bien. Entonces, no solamente es el cimiento, sino también aquello en lo que yo me refugio, a donde yo voy a esconderme. Luego dice el versículo 1, dice, quien adiestra mis manos y mis dedos para la batalla. En el caso de David, pues obviamente tenía que salir a enfrentar sus enemigos y era armado, ¿no? Pero en el caso nuestro, ¿para qué usamos nuestras manos y nuestros dedos? Para trabajar, para crear. Y tenemos habilidades, tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero ¿sabe quién nos adiestra para eso? ¿Quién es el que nos da la capacidad de poder usar muy bien nuestras destrezas, habilidades, capacidades, recursos? El Señor. No estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la habilidad para hacer el trabajo, que es diferente. Usted me puede decir, yo conseguí un muy buen trabajo, me nombraron el gerente principal, el más grande de una multinacional. Muy bien, chéverísimo. ¿Tiene la habilidad para eso? ¿Tiene la capacidad para eso? Porque si no la tiene, va a durar muy poco en ese cargo. Entonces, lo primero que vemos es cómo Dios habilita mis manos, cómo Dios hace que mis dedos se vuelvan diestros para las tareas. Y cada uno de nosotros tiene diferentes responsabilidades, tareas, porque así mismo Dios nos hizo diferentes para ellas. Entonces, ¿cómo está usted dejando que Dios adiestre sus manos? A lo mejor usted no ha descubierto todo lo que Dios puede hacer con sus talentos, sus habilidades, sus capacidades. Y de pronto se quedó fue quejándose porque no pudo seguir haciendo lo que siempre hacía. Bueno, puede ser el momento para empezar a hacer cosas que usted no hacía, pero Dios adiestra mis manos, Dios le da habilidad a mis dedos. Y eso piense solamente, no solamente en la parte funcional, fisiológica, sino también piense de alguna manera en su mente, en su habilidad, en su capacidad.
Bueno, ahí está el versículo número 1, es la diestra. En el versículo 2, misericordia mía. Esto sí que es importante, porque ninguno de nosotros está exento de cometer ni pecado ni error. Pecado quiero decir que ofenda a Dios. Error que no fue intencional, pero cometimos un error que tuvo de alguna manera una afectación propia o de otros. Ninguno de nosotros está exento de eso. ¿Qué necesitamos para eso? Bueno, el perdón de Dios en el caso de los pecados y la misericordia de Dios con respecto a las consecuencias. A la misericordia de Dios. David reconocía, recuerda que le decía que muchas veces él fue el causante de aquellos enemigos que se ganó en la vida. Bueno, y él que decía al Señor, ten misericordia, Señor. Si yo de pronto di lugar en una acción, en una intervención equivocada, yo di lugar y tengo enemigos allí, ten misericordia. Mire el versículo número 3, dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en él? O el hijo de hombre para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como sombra que pasa. Mire cómo David se ve a sí mismo. Por eso él dice, ten misericordia, porque nuestra vida no es nada. Nosotros a veces sacamos pecho y diciendo, mire todo lo que yo he logrado, yo lo que he hecho, lo que he alcanzado. Eso, hablemos de lo que no logramos, hablemos de lo que echamos a perder, hablemos de lo que no supimos aprovechar. Ah, no, eso dejémoslo quieto. Bueno, por eso es que se necesita la misericordia. Porque si no hubiese sido por la misericordia de Dios, hace mucho rato hubiésemos sido consumidos. Por eso también Dios es mi misericordia. Qué bueno tener un Dios que aunque me pide y me demanda que yo me esfuerce y que sea valiente y que dé lo mejor de mí, también entiende cuando yo me equivoco, cuando yo fallo, cuando yo hierro. Y puedo volver a Él y siempre tendré misericordia. Y el versículo 2 dice, fortaleza mía, mi libertador, fortaleza mía. Qué bueno es esto, que uno se sienta con fuerzas, porque Dios nos da fuerzas. Y bueno, la inspiración de cada mañana cuando lo buscamos y la oración y las convicciones que tenemos espirituales, ellas nos dan fuerza. Como muchas veces cuando tenemos que ir a hacer nuestro trabajo, la capacidad, la habilidad desarrollada, la destreza alcanzada nos da fuerza. Y bueno, apliquémosla, Él es mi fuerza. No haga las cosas displicentemente, no haga las cosas por hacerlas, hágalas con toda la intención del mundo, con todos los deseos del mundo. Pero entienda que muchas veces usted va a hacer todo lo que puede y no va a ser suficiente. Por eso necesita uno un salvador o mi libertador. Hay veces que yo puedo hacer las cosas, pero hay momentos en que tengo que decir, no pude más. Hice todo y no fue suficiente. Entonces viene mi libertador a aplicar. Es cuando yo he hecho todo lo que me corresponde hacer. Hay algunos que les gusta estar llamando constantemente a los bomberos cuando no hay fuego, solamente porque ve la caja de fósforos. Entonces, un momentico, haga lo que tiene que hacer y cuando ya haya agotado lo que usted tenía que hacer y no se pudo, no se dio el resultado, pues tiene un libertador, alguien que va a venir a socorrerlo, que lo va a venir a liberar de la situación. Pero haga lo suyo. Luego dice en el versículo 2 también dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Bueno, esto lo aplicaríamos para aquellos que de pronto tengan personas bajo su cargo, bajo su dirección. Y que no siempre es fácil. Mire que David está hablando de rey, dice, tú eres el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Dios es el que de alguna manera permite que la gente que esté allí, aunque yo me equivoque, David se equivocaba, Dios le permitía a ese pueblo entender que efectivamente no tenían a un Dios por rey, sino tenían a un hombre que dependía de un Dios que era soberano sobre él. Y entonces la gente de alguna manera Dios le llevaba a que dependiese de David, a que estuviese subordinado a él. Y usted sabe que el pueblo de Israel amaba a David. No digamos que el 100%, pero la gran mayoría del pueblo de Israel amaba a David. ¿Por qué? Porque Dios había permitido que su pueblo estuviese sujeto debajo de él. Y los que tienen empresas, los que tienen empleados, los que tienen personas a su servicio, los que tienen personas bajo su dirección, piensen así, Señor, tú eres el que sujetas a mi pueblo, yo no tengo que amenazarlos, yo no tengo que estar golpeándolos, insultándolos, degradándolos para que obedezcan.
Señor, permite que ellos puedan responder porque tú motivas su corazón. Me voy a esforzar en hacerlo mejor y te pido que me ayudes cuando no alcanzo y que tengas misericordia cuando me equivoco. Pero Señor, permite que ese pueblo pueda ser un pueblo bendecido también. Muy bien. Y en el versículo 10 tiene que ver con esto también diciendo, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Me imagino que ya pensaría no solamente en su pueblo, sino en sus adversarios y enemigos. Y usted sabe, por lo que nos cuenta la Biblia, que muchas veces los adversarios los superaban, tanto en cantidad como en armamento, en preparación. Pero Dios siempre fue el que lo libró. Entonces, esa primera parte, cuando hablamos bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, es mucho más que una declaración. Es mucho más que decir, no, es que Dios es mi Dios. A ver, revisemos entonces dónde está parado, revisemos a dónde se refugia, quién lo adiestra, quién lo aconseja, revisemos si está dando todo lo que usted podía dar y si Dios viene a liberarlo de lo que no podía. Recuerda, eso es, eso es. No es solamente una frase, es todo un proceso que hay detrás de esa frase. Esa frase se resume en Dios es mi Dios. Por eso el pronombre mío, mi, siempre aparece en esos versículos recalcado una y otra vez. Pareciera ser muy egocéntrico, no. Es que si yo digo que Dios es mi Dios, pues entonces Él es mi protector, mi proveedor, mi guardador, Él es mi adiestrador, Él es mi. Yo tengo que ponerlo en primera persona. Es, para mí es. Muy bien, entonces la primera parte la cubrimos. La palabra introductoria, a quién se aplica el pueblo y cuál es la causa, que Dios sea su Dios. Pero entonces viene la segunda parte del versículo. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Y entonces ya lo único que nos falta por definir, ¿qué es esto? Está planteado como la bendición. ¿Cuál es la bendición de este Salmo 144? Entonces vamos a ver la bendición. Ahora sí nos vamos a los deleites. Lo primero es el esfuerzo, la disciplina, la responsabilidad, todo lo que teníamos que hacer para declarar realmente que Dios sea mi Dios. Ahora, eso hicimos, ¿de qué entonces podemos gozarnos y alegrarnos como resultado? Muy bien, comencemos en el 12. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Muy bien, para los que tenemos hijos e hijas. Esta es una promesa increíble, no es lo que más nos preocupa y seguramente nos identificamos los que tenemos hijos. Decimos, mire, por encima de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda realizar, para mí lo más importante es que mis hijos puedan hacer y realizarse. Eso es lo más importante. Yo puedo estar llevando situaciones difíciles y puedo aguantarme, pero yo quisiera que mis hijos estuviesen llevando una vida a todo dar. A todo dar implica que estén viviendo conforme al plan, al propósito de Dios, felices, satisfechos, realizados. Eso espero. Si yo veo eso, yo me siento feliz. Pero usted me dirá, bueno, pero eso es usted que tiene hijos. Yo no tengo hijos. Bueno, ¿su familia qué? ¿Cómo están sus papás? ¿Cómo están sus hermanos? Porque la bendición es sobre su casa. Entonces, los cobija a ellos, los cubre a ellos. No es que solamente sean mis hijos, sino yo también pienso en mis hermanos, en sus familias, en mis padres, en mis nietos, en mis sobrinos. Pienso en la familia extendida. Entonces, toma esta bendición como la bendición de la familia, especialmente sobre lo que más nos preocupa en un momento determinado los que tenemos hijos, ellos. Ellos serán bendecidos como plantas crecidas en su juventud, como esquinas labradas de un palacio. Bien, entonces, primera bendición. Segunda bendición, versículo 13. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. ¿De qué habla aquí? Provisión. Lo que tanto nos preocupa, lo que nos quita la felicidad, estamos preocupados, estamos tensionados por lo que va a pasar, por lo que va a suceder, si me va a alcanzar, no me va a alcanzar. Y el Señor dice, mire, si yo soy su Dios, tranquilo, su familia va a estar bien y su provisión asegurada. Con unas multiplicaciones que uno se dice, esto es exagerado, se multipliquen a millares de decenas de millares. Porque es que Dios es generoso. Dios no es solamente, bueno, ya con eso se contenta, ¿cierto? Y le toca a uno decir, pues sí, no.
No, Dios es bueno y bueno en gran manera. Es generoso, muy generoso. Entonces, de alguna forma, mi provisión, mi necesidad financiera, económica o material está cubierta. Por eso estamos diciendo, nosotros no desconocemos el momento, no desconocemos las circunstancias. Para usted que trabaja y que en este momento no tiene trabajo, para usted que depende de un empleo y no lo tiene, para usted que tiene una dirección de una empresa y en este momento no se ha activado, para usted es la promesa de Dios, que si Dios es su Dios, el resultado o bendición es esto que está diciendo el Señor. Lo va a multiplicar, lo va a bendecir tranquilo o tranquila. Estamos hablando de felicidad, dichoso, bienaventurado. Deja la inquietud, deja la zozobra, deja la ansiedad, deja la angustia, deja el miedo, deja el pánico. Ponlo en la mano del Señor y declara, yo soy feliz, yo soy dichoso, soy bienaventurado, bienaventurada. Dios es mi Dios, entonces Él será quien guarde mi familia y quien provea para mis necesidades. Ahora vayamos al trabajo específicamente en el versículo 14. Nuestros bueyes estarán fuertes para el trabajo. Y bueno, los bueyes en esa época eran los que se usaban para arar, para el trabajo. Entonces todos aquellos elementos que vamos a necesitar para nuestro trabajo estarán al 100%, estarán en su medida. Dios le dé ideas, Dios le dé sueños, Dios le dé proyectos, Dios le dé creatividad para llevar a cabo cosas que van a permitir que su ambiente laboral esté tranquilo, esté seguro, esté creciente. Y dice finalmente en el versículo 14, no tengamos asalto, ni tengamos que hacer salidas, ni gritos de alarma en nuestras plazas. Lo último y también que nos está preocupando tanto que se disparó, la inseguridad. Estaremos seguros, Dios protegerá, no tendremos asalto, no tendremos que salir corriendo, no tenemos que cuando la alarma suene entonces hay peligro, no, Dios nos guardará. Sabemos que en este tiempo la inseguridad se ha disparado y todo el mundo la justifica, pues cómo no, la gente pasando hambre pues tiene que robar, perdón, no somos consecuentes, no hay que justificar el que hagamos las cosas mal diciendo es por la necesidad, no es por la necesidad, es por falta de hacer de Dios, mi Dios. La razón por la que los hombres llegan a las situaciones a las que llegan es porque no tienen a Dios como su Dios. Pero bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Entonces miren las bienaventuranzas. ¿Para qué son? Para que usted sea dichoso, para que usted sea dichosa, para que usted esté feliz, para que usted esté alegre. Para eso son las bienaventuranzas. Y este Salmo, uno de los muchos que habla sobre bienaventuranzas, con esta estructura. Bienaventurado, ¿quién? El pueblo que hace de Dios su Dios. ¿Y qué vendrá sobre él como bendición? Todo lo que acabamos de describir. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en, estamos buscando la causa que va a traer la felicidad. ¿Cuál es la causa que va a traer la felicidad? Cuyo Dios es Jehová. Ahí se resume todo. Tu Dios es Jehová. Tu Dios es el Dios en el que tú has confiado y creído. Has puesto tu confianza en Él. Entonces, todo esto que dice el Salmo 144, como muchas otras promesas de Dios, vendrán sobre tu vida. Muy bien, démosle gracias a Dios. Se nos termina el tiempo y bueno, estamos aquí para darle gracias a Dios, para inspirarnos con su palabra. Por eso es una bienaventuranza tener la palabra de Dios. Bienaventurado el pueblo que tiene la palabra de Dios, que la puede usar, que la puede creer, que la puede aplicar. Y eso somos nosotros. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este tiempo, porque muchas razones hay de sobra para estar afanados, preocupados, angustiados. Sabemos de personas que están contagiadas y por las que estamos orando. Sabemos personas que están enfermas, han sido operadas y estamos orando. Hay personas que tienen pérdida de su trabajo y estamos orando. Hay personas que tienen limitaciones financieras y estamos orando. Hay personas que están bien, Señor, y estamos orando dándote gracias por ellas. Siempre te damos gracias, estamos orando, Señor, dándote gracias siempre, porque tú eres la razón de nuestra felicidad, de nuestro gozo, de nuestro contentamiento. No es lo que tenemos o no tenemos,
sino es tenerte a ti. Todo lo demás viene como añadidura. Todo lo demás es el complemento de esa, la gran bendición. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Señor, permítenos poder declarar en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, que tú eres nuestro Dios y que en ti confiamos, y todo lo que dices tú que vendrá, en todo esto que dice, bienaventurado el pueblo que tiene todo esto, es esa bendición sobre nuestra familia, sobre nuestra provisión, sobre, Señor, nuestros trabajos, sobre nuestra protección. Todo eso que tú has dicho es tuyo, porque yo soy tu Dios. Gracias te doy, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que lo más importante, como Jesús muchas veces lo dijo, aún con el paralítico que estaba sobre su camilla cuando le expresó, tus pecados te son perdonados. Que lo más importante, Señor, que a veces no es levantarnos cuando estamos paralíticos, sino poder ser restaurados internamente, ser sanados en el corazón como necesitaba el paralítico. Nosotros podamos experimentar eso, Señor. Antes de salir de pronto a conseguir un trabajo o llevar a cabo un emprendimiento que va a ser lo que nos va a dar el propósito por los últimos días de nuestra vida. Y, Señor, tantas cosas que quisiéramos. Lo primero es restáuranos a nosotros. Para que cuando nos digan, bueno, entonces levántate y anda, nos levantamos, cogemos la camilla y nos vamos. Pero porque hemos sido primero restaurados nosotros. Seguramente nuestros trabajos, nuestros emprendimientos, nuestras ideas, nuestros proyectos, seguramente, Señor, tú los vas a bendecir, pero parte de que tú nos bendigas, bendícenos, Señor. Bendícenos con tu paz, con tu alegría, con tu gozo. Que podamos levantarnos no amargados, no afligidos, no quejándonos, no lamentándonos, no echando cosas al presidente, a la alcaldesa, a las disposiciones. No, Señor, nosotros entendemos que están haciendo el mejor esfuerzo. Solo que no son ellos la razón de nuestra bienaventuranza. No es bienaventurado el pueblo que simplemente tiene presidente o alcalde. Bienaventurado el pueblo que tiene a Dios como su Dios. Ese es el pueblo bendecido. Y esos somos nosotros, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en este mediodía. Y te pedimos que nos sigas sosteniendo y que nos sigas permitiendo ir más allá de donde hemos llegado y hacer mucho más de lo que hemos hecho para que tu gloria se manifieste en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Entonces nos veremos esta noche. Para aquellos que no estuvieron, usted puede avisarle a las 6 de la tarde. Mañana a las 6 de la tarde también. El jueves a las 7 los profesionales. El viernes en nuestra clase a las 6. Y preparémonos. Vamos a estar abriendo otros espacios para ayudar a aquellos que están involucrándose, nuevas personas que han llegado. Muchos de ustedes han invitado amigos que apenas están empezando a conocer, entonces vamos a empezar a hacer procesos de crecimiento con ellos también. No vamos a esperar hasta que estemos en la iglesia para llevar a cabo las citas de edificación y nuevas células y grupos vida. Vamos a comenzar desde ahora. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Abrimos micrófonos para despedirnos. Nos veremos el día de mañana. Dios les guarde a ustedes.